Esta tarde a las 5:30 tendremos una junta con la orquesta, ¿ok? Todos los que tocan en la orquesta, 5:30. Tengo unos anuncios para ustedes. Todos los que tocan en la orquesta, esta tarde a las 5:30, ¿ok? Por favor. Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. Versículo 31 al 34. Vamos a leer ese pasaje como texto principal y luego estaremos yéndonos al contexto, al capítulo para explicar, dar una introducción a lo que el Señor está hablando aquí. Lucas capítulo 22, versículo 31 al 34. Cuando lo tenga puede decir amén. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Quiero llamar su atención para darle de una vez el título del mensaje esta mañana, del punto principal. Ahí en el versículo 32 dice: pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, orando para que vuestra fe no falte. Vamos a orar, pedirle a Dios en esta hora, hermanos, que Dios bendiga su palabra. Padre Santo, Señor, hemos leído un pasaje de la Escritura Señor, muy importante. Pero no solamente un pasaje importante, porque toda tu palabra es importante, pero un pasaje llamativo, un pasaje que nos llama la atención. Señor, como que es un mensaje, una declaración que está en la Biblia para llamarnos la atención, un aviso de alerta, un aviso de alerta para todos los cristianos, para que recapacitemos, para que, Señor, analicemos nuestra vida, analicemos nuestro caminar, analicemos nuestro tiempo aquí en este mundo, para que de alguna manera, Señor, pues podamos tener éxito, podamos vivir en victoria, podamos, Señor, terminar esta carrera llamada la vida cristiana. Y Señor, porque sabemos que un día pues todo esto se acabará y nosotros los que somos de usted estaremos mejor, Señor. Pero pedimos, Dios, que usted por favor nos abra el entendimiento, nos ayude, Señor, a recapacitar a ese llamado que usted tiene para nosotros. Por favor, Señor, bendiga su palabra en el nombre de Cristo. Amén. En este texto que hemos leído, hermanos, hay un llamado de atención o digamos un tipo alerta que el Señor Jesucristo le dio a Pedro. Obviamente tenemos que ver el contexto y tenemos que ver varias cosas para poder entender por qué. ¿Por qué Cristo le dijo por qué Cristo le declaró esto a Pedro? Cuando él le dijo: pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Yo he rogado por ti que tu fe
no falte. Esta alerta o llamado de atención o alerta, más adelante el mensaje, cuando apliquemos, estaremos dando su debida atención y explicación, pero esto no solamente es para Pedro, no solamente esto fue para un personaje que pasó en cierto tiempo de la historia atrás y que ahí quedó y nomás quedó ahí. No, esto va mucho más allá. Esto es algo que tiene que ver aún con nosotros, que tiene que ver con el típico cristiano, el cristiano de 2025. Obviamente diferentes circunstancias que ahorita veremos en el contexto previo a esto, pero y después, ¿verdad? Pero que de alguna manera, hermanos, aplica a nuestra vida, y es lo que queremos en esta mañana ver. Queremos ver su contexto, pero también queremos ver la aplicación en lo que a nosotros nos aplica esta enseñanza. Entonces aquí tenemos al Señor Jesucristo dándole esta declaración, y cuando yo digo la palabra declaración, hermanos, me estoy refiriendo bíblicamente. No, yo no soy carismático ni de esos tipos de predicadores que te declaro y vamos a declarar. No declares nada. Cristo ya declaró todo, amén. Pero yo uso esa frase porque es bíblica y porque es importante. Entonces, pero seguido lo hago, tengo que explicar qué estoy diciendo con esto, que no vaya a haber por ahí algún malentendido, ¿verdad? Pero Cristo declara, hermanos, le declara a Pedro, wow, le declara lo que le va a suceder. Ahora, sin que vayamos mucho al texto y al texto previo y al texto después de lo que leímos, usted y yo ya hemos leído la Biblia, ya sabemos de lo que está hablando aquí, amén. Cristo le declaró a Pedro lo que le iba a venir. Cristo ¿sabe una de las cosas bonitas de la palabra de Dios, de la Biblia, de Cristo, sus enseñanzas? Es que, hermanos, no hay nada oculto. Los seguidores de Cristo no tenemos revelación oculta. Aún el libro de Apocalipsis, y como dice Apocalipsis, el que lea, el que entienda y lea, porque el que lea entienda, ¿verdad? Amén. Las palabras de este libro, dice, y es de aquel que le quita la añada a las palabras. O sea, aún el Apocalipsis, que tiene cosas que a lo mejor no la entendemos completamente, es una revelación. ¿Qué es una revelación? Algo que se ha revelado. Entonces, nosotros los cristianos seguimos a un Dios, seguimos a un Cristo y sus enseñanzas que no son privadas, que no son ocultas. El Señor siempre ha dicho a su pueblo lo que viene. Amén. Y ha declarado lo que viene. ¿Qué le dijo a Noé? ¿Recuerda? Noé, voy a destruir este mundo. Prepárate un arca. Y así sucesivamente el Señor siempre ha anunciado, ha declarado, hermanos, sea bueno o sea malo. Amén. De perdida, pues, como decimos a veces nosotros, no, dímelo, sea bueno o malo, dímelo. Porque queremos oír, sea una noticia buena o sea mala, a veces tenemos que oírla, ¿verdad que sí? A veces uno va al doctor y el doctor te dice, pues no sé, híjole, señor, señora, mire, y usted dice, dígame doctor, dígame. Hasta lo incomodan a uno, ¿verdad que sí? Pero usted quiere saber, y el doctor entonces le declara, le dice a usted lo que, hermanos, así es Dios, así es Cristo, así son las enseñanzas de Jesucristo. Y Jesucristo ya sabía el futuro de Pedro, ya sabía lo que a Pedro le iba a venir, ¿verdad que sí? Amén. Y usted sigue leyendo lo que sigue, usted se va a dar cuenta de lo que Pedro hizo. Y luego uno dice, wow, no de embalde, Cristo previamente le dijo, Pedro, he orado por ti, he rogado por ti, que tu fe no falte. Con razón decimos. No de embalde antes Cristo le dijo a Pedro, y luego vemos lo que Pedro fue y hizo. Y obviamente después él se arrepintió, ¿verdad? Y él hizo y volvió para atrás con más fuerzas,
Por eso es que el versículo después dice, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Después de que Pedro falló, miramos cómo Dios lo usó grandemente, ¿verdad que sí? Cada vez que Pedro predicaba, eran salvos miles. Sí, aquel Pedro que negó a Jesús, sí. Aquel Pedro que, wow, hasta sentó unas palabritas ahí medias curiosas, ¿no? Pero aún así, lo vemos a Pedro después, predicando del Evangelio, predicando de Cristo. Y haciendo, y siendo mucha gente convertida a Cristo. Después de que Pedro analizó su vida, recapacitó, y después de que Pedro volvió a estar donde debería haber estado, viene con más fuerzas, con más razón, con más fuerzas viene, regresa a sus hermanos, y luego después él, ¿verdad? Eventualmente vemos cómo él, ¿verdad? Va y le predica a los judíos, va y le predica a sus hermanos en la carne, a los judíos. Y Dios lo envía a los judíos para que él sea el misionero, digamos, o el predicador a los judíos. Después de que él recapacita, después de que él reafirma su fe, después de que él, ¿verdad? Obviamente decimos la palabra, se pone bien con Dios. Y qué importante es ponerse bien con Dios, amén, hermanos. Qué importante, hermano, es seguir a Cristo. Qué importante. Por eso me gusta ese canto que dice, he decidido seguir a Cristo, ¿verdad? Y luego fíjese, ese canto, fíjese, hermano, ahí está un mensaje. Predicadores hasta de un himno pueden sacar mensajes, ¿eh? Y luego después la otra estrofa dice, si otros vuelven, ¿qué? ¿Yo sigo a quién? Si otros vuelven, yo sigo a Cristo, dice el canto, ¿verdad que sí? O sea, porque va a haber gente que se va a volver, hermanos. Así como predicamos el domingo pasado, hubo gente que le estaba siguiendo y luego se iban. Pero hubo otros que sí seguían. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo, dice el canto. Qué importante es que usted, hermanos, aunque otros vuelvan, usted siga. Amén. Y en ocasiones esta iglesia va a estar llena, en ocasiones va a estar vacía, hermanos. Y no digo que está vacía por eso. Algunos andan de vacaciones ahorita, ¿verdad? Hay como 6 familias que no están ahorita aquí. Pero siempre están y el domingo que viene van a estar aquí. So, que no pan del púnico, ¿cómo dice? Yo no sé cómo se dice esas cosas. Yo les cambio todo. Le hablé al hermano César y le dije, hermano, el hermano César que va a venir, te encargo una caja de pastillas. Hay que aprovechar, amén, hermanos. ¿Cómo se llaman? Y yo no, paramentaminofosol, le dije. Y me dijo, ¿qué? ¿Cómo pasa paramentaminofosol? Hasta ahorita no sé cómo se llaman. Aquí lo tengo. Y él me dijo, oh, es esta. Esa, le dije, esa mera. Ok, ¿verdad? Lo que no sabemos lo inventamos, ¿verdad? Nosotros, hermanos, nosotros en la vida cristiana vamos a experimentar esto, de que unos se van y otros se quedan. Ahora, no quiero volver al mensaje pasado, pero lo voy a decir porque pues es parte aquí. El domingo pasado, en ese versículo que leímos clave, Cristo le dijo a los discípulos, ¿también vosotros qué? ¿Queréis irnos? ¿Por qué dijo eso? Porque hubo gente que se iba. ¿Quiénes eran? Los espectadores. Los que cuando no había ya comida, se iban. Los que cuando se ponía dura la cosa, también se iban. ¿Y quiénes quedaban? Los que verdaderamente eran seguidores de Jesús. Amén. Porque hay una parte en la escritura donde dice que cuando habla de esos discípulos, dice que ellos le siguieron hasta el fin. Wow. O sea, si hubo discípulos verdaderos, si hubo cristianos verdaderos, amén, hermanos. Estoy a punto de predicar un mensaje de ese pasaje donde dice que la semilla cayó en tierra pedregosa, que cayó en espinos, algo así, y que cayó en buena tierra. Y pronto lo voy a predicar para explicar el por qué esto y por qué aquello. Porque nosotros vemos gente que viene, hermanos,
un mes, 2 meses y luego ya no vienen. Y hay diferentes, hay tropiezos, sí. Y a lo mejor hasta malos testimonios a veces, sí, también. Pero Cristo dijo, bienaventurado aquel que no haya tropiezo en mí. Amén. Y a veces la semilla cae en pedregal. Y por eso el fruto ese no dura. A veces los espinos ahogan la semilla y por eso a veces también no hay fruto. Por eso vemos, hermano, y no nomás en esta iglesia, en todas las iglesias. Es una batalla, hermanos, para conservar fruto. ¿De qué depende ahí? Bueno, ya entraríamos a detalles, ¿verdad? Pero yo creo que ahí dependería, hermanos, en dónde cayó la semilla. Amén, hermanos. Y bueno, ya les estoy dando el mensaje ese. Pero nosotros vamos a ver eso, hermanos, en la vida cristiana. Regresando al texto, Cristo le dice a Pedro, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Ahí está el punto, ahí está lo que Cristo quería que Pedro supiera, entendiera. Yo quiero esta mañana que quede claro ese punto, porque ahorita vamos a ir un poco al contexto, hermanos, y luego vamos a adelantarnos, pero llegaremos al punto ese, ahí terminaremos con ese punto. Entonces quiero enfatizarlo bien, para que al final se quede bien en claro lo que se trata este mensaje. Orando para que vuestra fe no falte. Y voy a dar un poquito más de explicación en la aplicación. Pero en su contexto vemos ahí en el capítulo 22, hermanos, el previo al arresto de Jesús. Amén. O el arresto de Jesús, ahí empieza todo. Ahí empieza el arresto de Jesús. Si usted ve en el capítulo 21, los últimos versículos del capítulo 21 habla de la venida del Señor. Cristo les habla acerca de su venida. Y en varias ocasiones Cristo, hermano, les habló, les recordó que Él se iba a ir, pero que iba a volver después. Amén. Para que los discípulos, hermanos, constantemente supieran lo que iba a acontecer. Y luego en el capítulo 22, ¿verdad? Ya nos relata, hermanos, el complot para arrestar y matar a Jesús. Nos relata ahí en el capítulo del versículo 1 al 6, nos relata el asunto de Judas Iscariote, aquel que traicionó, aquel que entregó a Jesús por 30 monedas de plata. Amén. Aquel que tuvo la oportunidad de conoció a Jesús, pero no lo conoció íntimamente. Él estaba en el grupo de los espectadores, de aquellos que seguían a Jesús por algo. Y obviamente este Judas era uno de ellos. No era un discípulo verdadero, aunque fue contado, pero no era verdadero. Y la pregunta, ¿Judas se arrepintió? No, Judas no se arrepintió. Judas tuvo, ¿cómo se dice? Remordimiento, pero no un arrepentimiento, porque cualquiera que se arrepienta, Cristo le perdona. Amén. Y Judas no lo tuvo. Judas tuvo la oportunidad, pero no la aprovechó. Porque él realmente no era un seguidor de Jesús, era un espectador de Jesús. Y al cielo no van los espectadores, al cielo van los seguidores de Jesús. Lo voy a repetir, al cielo no van espectadores, al cielo van seguidores de Jesús. Por eso Judas no fue al cielo y el malhechor sí. Amén. Por eso Judas no fue al cielo, hijo de perdición, se perdió, pero el malhechor sí fue al paraíso, sí fue al cielo con el Señor Jesús. Cristo le dijo, hoy estarás conmigo, ¿dónde? En el paraíso. Una promesa que Dios le dio. Entonces, dice aquí el versículo 22:1, dice, estaba cerca la fiesta de los panes en levadura, que se llama la Pascua. También aquí ya nos habla acerca de la cena,
que Cristo, había la fiesta de la Pascua, pero luego Cristo instituyó ahí mismo en ese tiempo la cena del Señor. El versículo 2, y los principales sacerdotes y los escribas buscaron cómo matarle porque temían al pueblo. Los de aquel tiempo, los sacerdotes supuestamente religiosos, que realmente no eran, buscaban ocasión para aprender a Jesús y matarle, pero ellos temían al pueblo porque había mucha gente que seguía a Jesús. Versículo 3 dice, y entró Satanás ¿en quién? En Judas. Ahora, ¿Judas pudo haberse arrepentido antes de que Satanás entrara en él? Claro que sí. Él tuvo la oportunidad como cualquier otra persona, amén, pero él la rechazó. Cuidado con rechazar las oportunidades de Dios. Cuidado con rechazar a Cristo. Por eso, si usted está aquí esta mañana y usted es espectador y no es seguidor, usted necesita hacer algo. Usted necesita arreglar su vida, su alma con el Señor. Amén. Porque las oportunidades se van. Porque una vez que entró Satanás a Judas, se fue la oportunidad. Ahora ahí pudiéramos entrar. A ver, pastor, ¿qué significa eso? ¿Cómo? Bueno, no vamos a entrar en eso, pero pudiéramos entrar en eso. Pero aquí dice que entró Satanás a Judas. No, o sea, tomó posesión de él. Pero antes, previo a eso, antes Judas anduvo con Cristo, miró los milagros. Estuvo con él. Como Pedro, como Juan, como todos los demás. Pero la diferencia fue que los demás eran verdaderos y Judas, hermanos, era un traidor. Judas era un falso. Por eso a veces en broma decimos entre nosotros, no se hace un Judas. Por cierto, yo no creo que eso está muy bien, hermanos. Amén. Andar diciendo Judas a los hermanos. Amén. ¿Pastor lo ha hecho? Yo sí, yo no se cree. Bueno, todos hemos hecho algo que no a veces. Eres un Judas. Bueno, a veces, ¿verdad? También nosotros somos Judas. Pero Judas tuvo la oportunidad y no la rechazó. Pero la rechazó y se le acabó la oportunidad. Dice ahí, y entró Satanás ¿en quién, hermanos? En Judas. Pero también, hermanos, Dios es paciente, pero Dios tiene un límite a veces. Dios es paciente, pero Dios dice también, hasta aquí se te acabó. Por eso de andar jugando con Dios no es correcto. Por eso de andar jugando a la iglesia no es correcto. Por eso de andar jugando al cristianito no es correcto. Porque un día se puede acabar esa oportunidad. Amén, hermanos. Ahora, si una persona es salva, es salva. Amén. ¿Hay personas alejadas salvas? Sí. Como dijo el Piporro, ¿cómo no? ¿Cómo no? Hay personas que no están aquí, que andan allá. Sí, ¿cómo no? ¿Cómo no? ¿Son salvas? Claro que sí. ¿Van a ir al cielo? Claro que sí, pero van a llegar allá avergonzados y van a llegar sin fruto. Amén. Como decía el gran predicador, el gran maestro, el pastor Guillermo Yant, el gran pastor. Él decía, muchos cristianos van a ir al cielo, pero van a llegar hacia el cielo, mire. Así, mire. Como el pastor Venegas ahorita. Sin fruto, sin nada. Amén. Amén. Por eso hay que echarle ganas, hay que ser fieles. Si otros vuelven, ¿yo qué? Es que mi primo, mi tío, ya no viene a la iglesia. Ore por ellos, pero usted échele ganas. Que no influyan otros en usted para no seguir. Influya usted a ellos para que sigan. Amén. Y Judas ahí perdió la oportunidad. Dice el versículo 4, y fue y habló con los principales sacerdotes, con los jefes de la guardia, de cómo lo iban a entregar. Y luego después, hermanos, Cristo instituye, estamos viendo el contexto, ¿verdad? Instituye la cena del Señor, lo cual no vamos a entrar ahorita en eso. Amén, hermanos. Pero el versículo 7 al versículo 23, Cristo les instituye la cena del Señor. Los está preparando. Primero se desenmascara el traidor.
Y ahí está Pedro mirando. Oh, wow, ¿cómo que el hermano Judas ya no? ¿Qué? Él era el encargado. Y no voy a decir tesoreros porque luego voltean para atrás. Así en todas las iglesias que he dicho lo mismo. Siempre hay hermanos muy chistosos en las iglesias, ¿sabes? Muy cómicos, dijo un americano, no sabía cómo se dijo, económicos, no, es cómicos. Y imagínese Pedro estaba mirando todo esto previo a cuando Cristo le dijo, el diablo te va a zarandear y yo he rogado por ti que tu fe no falle. Previo a eso, Pedro miró todo lo que el Señor estaba haciendo. Por eso es importante, hermanos, cuando leemos la Biblia, leer el contexto, porque podemos entender ampliamente más lo que el Señor está diciendo ahí. Y Pedro ve, hermanos, el desenmascaramiento de Judas. Y todos los demás dijeron, wow, ni nos imaginábamos que Judas iba a hacer esto. Bueno, y luego sigue el acontecimiento de la institución de la cena del Señor, que era una representación de la Pascua. Pero ya ahora no era como lo hacían ellos, ahora era como Cristo la instituyó. Amén. Y ahí da los específicos. No vamos a entrar ahí por el tiempo, pero ahí da los específicos de la Pascua, de la cena del Señor, perdón. La institución de la cena del Señor. Y luego en el versículo 24, Cristo da una gran enseñanza acerca de lo que es ser un servidor. Y Pedro, vuelvo al punto, Pedro mirando eso, como poniendo el panorama para una preparación para Pedro por lo que le iba a venir a Pedro después. Hermano, Dios muchas veces nos prepara a nosotros para algo que viene. Y yo voy a decir algo bien serio y bien cuidadoso, y espero que nadie me vaya a malentender. El Señor me trajo aquí hace 10 años a esta iglesia. Y alguien me preguntó, pastor, ¿y cuándo usted se piensa retirar del Templo Bautista? Cuando tenga 70 años. Ya le di mi renuncia, hermanos. Antes, 20 años antes, ya se las di. Ahora Dios puede cambiarme, Dios puede hacer cualquier cosa, yo no sé. Pero uno debe tener metas, debe tener planes y debe tener tiempos y todo. Pero yo creo, hermanos, que Dios me preparó a mí 20 años en el ministerio para poder pastorear esta iglesia. Y no se me ofendan, por favor. No. Esta es una tremenda iglesia, hermanos. Templo Bautista es una tremenda iglesia. Amén, hermanos. No, algunos no lo creen, ¿verdad? Sí, templo, hermano, ya vamos a cumplir casi 40 años desde el comienzo de esta iglesia. Amén. Casi 40 años. Dígame, ¿qué iglesia dura 40 años? ¿En serio? Ni americanas duran eso a veces. Ahora hemos oído que algunas tienen 70, 80. Yo no sabía, pero la iglesia de Hammond, Indiana, 120 años, hermano Francisco. ¿What? O sea, antes de que ya Jayos llegara, ya había otro pastor antes de ya Jayos. Y antes del otro ya había otro. Ahora esa era una iglesia de la convención bautista, porque en aquel tiempo todos éramos de la convención. Hasta ya en el 70 hubo una división y se hicieron los fundamentales, los conservadores, los sureños, los norteños. Amén, hermanos. Y así. Y los fundamentalistas y los menos fundamentalistas. Y los menos fundamentalistas. Y eso es decir que estoy diciendo, ¿verdad? Porque hubo tanto, porque así pasó, pero todos veníamos de lo mismo antes. Y apenas supe la semana pasada que la iglesia bautista de Hammond, Indiana, 120 años. Yo dije, gloria a Dios, dije, qué bueno. Que todavía está esa iglesia ahí con fuego, amén. Con fuego. Gloria a Dios por nuestra iglesia, hermanos. Yo solamente, en junio cumplo 11 años que tomé esta iglesia. Y luego estuvieron el pastor Ramos, y gloria a Dios por el tiempo que él estuvo, y el pastor Chávez, los pastores Ramos, ¿verdad? Los dos. Y luego el pastor Chávez estuvo aquí antes, que fue el que comenzó la obra aquí, 8 años. Y yo estoy aquí, yo no sé el Señor qué quiera de mí, pero yo no sé, hermanos, pero
la obra la hace Dios. Amén, hermanos. La obra la hace Dios. Y la obra sigue adelante, pero Dios prepara todo. Dios prepara todo. Y con esto veo que la obra no es de un hombre, la obra es de Dios. Por eso Cristo dijo, le dijo a Pedro, y yo te digo que tú eres Pedro, la piedra pequeña, le dijo. Y luego Cristo dijo, y sobre esta roca mayor, que era Cristo, la roca principal, Cristo dijo, sobre esta roca, sobre Cristo, sobre Él, por Él, y para Él, dijo, edificaré mi ¿qué? Hermanos, el que edifica la iglesia es Cristo. Esté quien esté. Ahorita estoy aquí yo ya 11 años y yo no pienso pronto renunciar, al menos que Dios me diga, pero, ¿verdad? Pero esté yo, no esté yo, esté otro, o esté otro, o esté otro, o esté otro. Amén. Eventualmente, no sé, en unos años va a estar alguien más. Porque no somos eternos. Porque somos humanos. Amén. Algunos se retiran bien, otros se retiran, otros los retiran. ¿Verdad? Pero es que la obra es de Dios. La iglesia de Templo Bautista es de Dios, hermanos. Esté quien esté. Entonces, ¿verdad? Nosotros, pues, estamos aquí por Dios. Dice el versículo ahí, en el 24, hablando Cristo de la importancia del servicio. Y hubo también entre ellos una disputa sobre quién sería el mayor. Y eso siempre va a pasar. Y la verdad, hermanos, es que nosotros no debemos de pelear porque quién es más o quién es menos. Amén. O que aquel esto, que no, la verdad es que debemos de tener corazón de siervo. Versículo 25. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñarán de ellas y los sobre ellas tienen autoridad. Son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino el mayor entre vosotros como el más joven. ¿Como el más qué, perdón? Joven. O sea, como el menor. Y el que dirige como el que ¿qué? Como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que ¿qué, hermanos? Como el que sirve. Y aquí Cristo les da una enseñanza. Era para todos, pero quería que Pedro lo entendiera. Que aquí no era quién era el mayor o quién era el menor en el reino de Dios, sino quién tenía corazón de siervo. Amén. Sino quién tenía el corazón de servir. Y el Señor da esta enseñanza. Y ahí está Pedro. Y todo eso era para que Pedro, hermano, para que Pedro estuviera enseñado, preparado para lo que le iba a venir después. Y versículo 35 les habla también de cuando los envía, cómo deben de hacerlo. Y versículo 35, y a ellos dijo, cuando os envíe sin bolsas, sin alforja y sin calzado, Cristo les dijo, ¿os faltó algo? Ellos dijeron, ¿qué? Nada. Aún Cristo, hermanos, les da la enseñanza de que con Cristo no les faltó nada. Entonces, ¿por qué muchos lo dejaron y se fueron? Porque quisieron, hermanos. Punto y aparte. Amén. Ahora la gente puede dar excusas. No, yo dejé la iglesia por esto. Yo me fui por esto. Yo me fui por esto. Pero la verdad es esta. Escúchame por favor, hermano. La verdad no es esta. No, hermano. Cada quien decide lo que quiere hacer. Y eso es algo bien importante en la vida cristiana, porque a veces nos enfocamos en el quién o el qué. Pero realmente todo cae en algo, todo cae en nosotros, en la decisión que nosotros queramos hacer. Por ejemplo, alguien cae y dice, es que caí porque soy débil. Hermanos, dice la Biblia que aun cuando viene la tentación, Dios nos da la salida. Y de nosotros depende. Aló. Si queremos tomar la salida o no.
Una vez yo iba a Pasco, hermanos, iba a Pasco y pues pasé Grandview y pues con todo respeto me dieron ganas de ir al baño, hermanos, como a usted también a veces. Y urgente, amén. Qué desesperación, amén, hermanos. Y la única salida que estaba para mí más pronto, más rápido, era la de Prosser, donde está la rest area ahí, la área de descanso. Ahora, de mí dependía si yo tomaba la salida esa o me iba hasta Pasco. Allá de mí. ¿Qué haría usted? Lo mismo que hice yo. Tomé la salida, ¿verdad que sí? Escúchame, hermano, porque hay gente que dice, es que caí porque soy débil, es que Dios, no, hermano, es que me dijo alguien, Dios no me protegió. Dios sí te protegió, pero tú no quisiste. Yo no quise. Porque Dios, hermano, siempre da la salida. Amén, hermanos. Y Cristo le dice aquí, ¿os faltaba algo a vosotros, Pedro? Ahora Cristo, hermano, ya está pensando adelantado. Ya está pensando cuando Pedro le iba a negar. Amén. Y no vamos a entrar a esos versículos, pero léelo en la casa. Cuando Pedro, hermanos, está ahí, hermano, cuando llegan lo arrestan y Pedro ¡pum!, metió la cuarta. Ya no era la segunda, era la tercera más bien. Porque Pedro nomás tiene primera y segunda, amén. Pero ahí sí le metió la tercera. Y se arrancó, y andando allá dio mal testimonio de Jesús. Empezó a decir malas palabras allá y a decir, no, yo no conozco a ese hombre. Y la gente le decía a Pedro, no, ¿cómo que no? ¿Que no eras tú el que andaba allá que no eras tú el que le dijo a Cristo, Señor, permíteme caminar sobre el agua, ¿recuerda? ¿Que no eras tú que no eras tú el seguidor de ese llamado el hijo del carpintero? Ya Pedro ya no pudo más. Le estoy parafaseando la escritura. Cuando Pedro ya no pudo más, hermanos, ahí fue cuando agachó la cabeza y cantó el gallo. ¿Cuántas veces? 3 veces. Y ahí se acordó Pedro, de lo que Cristo le había dicho. Amén, hermanos. Entra un arrepentimiento a Pedro y vuelve a Dios. Y de ahí para allá Dios usó tremendamente a Pedro. Amén. Y ahí para allá él vuelve, ya no siendo el Pedro que negó a Jesús. Ahora ya era un Pedro, vamos a decirlo así, renovado, transformado. Seguramente se puso a orar en ese rato. Amén, hermanos. Y Dios le llenó de su Espíritu Santo ahí de poder. Y él se levanta. Y ahora, hermanos, wow, empezamos a ver a Simón Pedro, hermanos, predicando el evangelio y mucha gente convirtiéndose al Señor. Ahí, hermanos, Dios puede hacer grandes cosas con alguien, hermanos, que aunque falle, pero lo reconozca, hermanos, y se quiera levantar y quiera hacer grandes cosas para Dios. Amén, hermanos. Yo no merezco nada. Yo digo como Pablo dijo, y a lo mejor ese versículo se aplica literalmente, ¿verdad? Pero yo digo como Pablo, a mí que soy el más pequeño de todos los santos, me fue dada la gracia de predicar el evangelio. Amén, hermanos. Amén. Usted no merece ser llamado cristiano, no lo merece. Pero Dios lo llama cristiano. Dios lo llama hijo de Dios. Amén. Dios lo llama a su pueblo. Dios lo llama hijo de Dios. Dios, hermano, ovejas del Señor. Qué privilegio. Amén, hermanos. ¿Lo merecemos? No lo merecemos. Pero Dios nos lo ha dado, hermanos. Y Pedro vuelve allá, y ese es el texto que sigue, ¿verdad? Después de que Cristo a Pedro le dice que iba a orar por él. Pero Cristo, hermanos, preparándolo todo para que cuando llegara el momento de la prueba, hermanos, para cuando llegara el momento de la prueba, de la persecución, Pedro, la fe no le fallara. Escúcheme bien, la fe no le faltara. Y si vemos la vida de Pedro, después de que él, hermano, se arregló su vida, su corazón y volvió a Dios y se confirmó con los hermanos y fue enviado, hermanos, y empezó. Si vemos, hermano, ninguna vez después de que Cristo se fue y se quedaron ellos aquí en la iglesia y Pedro en Jerusalén, ¿verdad? Y vino la grande persecución sobre la iglesia. No vemos ninguna vez a Pedro dudando ya de Cristo. Lo vemos bien firme. Lo vemos bien parado,
lo vemos predicando, hermanos, hasta el día de su muerte, cuando a él se dice que lo crucificaron con ¿cómo se dice? Con cabeza para abajo y pies para arriba. Como una señal de burla para su maestro, el Señor Jesucristo. Porque Cristo fue crucificado así. Y a Pedro lo crucificaron al revés. Y lo hicieron para burlarse de la muerte de Cristo. Para burlarse del maestro de Cristo. Perdón, del maestro de Pedro, que era el Señor Jesucristo. Fue una burla. Y él murió muy femente. Pero después hermanos, de que Pedro se confirma con sus hermanos. Hermanos, y él va a hacer la obra de Dios. Ya no vemos a un Pedro dudando. Ya vemos a un Pedro firme. Ya vemos a un Pedro en serio. Ya vemos a un Pedro, hermano, que Dios hermanos, lo usó de una manera muy grande hasta el día que él murió. ¿Y qué fue eso? ¿Cuál fue la clave ahí? Bueno, la clave, vamos a volver al versículo 32. Y eso es la terminación. La clave es, vamos a volver al texto principal que empezamos. Quiero que lea el versículo 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido ¿para qué? Y sí. O sea, todo eso de que Pedro, hermanos, negó a Cristo, que Pedro dio un mal testimonio y que hasta dijo unas palabrillas que no debería, y que negó a Jesús, era parte del diablo. El diablo, seguro, como a Job le dijo el diablo a Cristo: hey, préstame a Simoncito, préstame a Pedrito un tiempecito y verás. Y Dios permitió que Pedro iba a ser zarandeado. No solamente en esa ocasión, aunque él se arrepintió, hermanos, volvió al Señor y Dios lo usó, pero después de eso yo creo que Pedro tuvo pruebas. Cuando vino la persecución, Pedro, como encargado de la iglesia de Jerusalén, yo creo que él tuvo ganas de resignar a la iglesia. Yo creo que él a lo mejor le dijo a su asistente Bernabé: ¿sabes qué, Bernabé? Tú encárgate ya. Pero no vemos a Pedro echándose para atrás. No vemos a Pedro negando a Jesús. No, ni siquiera vemos a Pedro hablando chisme y crítica contra Dios, la iglesia. No, Pedro, hermanos, sinceramente, Pedro, hermanos, después de ahí fue un gran ejemplo al cristianismo. Amén. Así es que usted no tenga el concepto de Pedro como el que negó a Jesús. Pedro el que... No, piensa en Pedro como el ejemplo, un gran ejemplo. Amén, hermanos. Porque nosotros debemos de recordarnos y de sacar a luz las buenas cosas de la gente, no las malas, hermanos. Si un predicador cayó, no ande divulgándolo, mejor póngase en silicio y en ceniza. Amén. Mejor si alguien cae, hermanos, mejor hay que ponernos de rodillas y orar por esa persona. Que Dios tenga misericordia, hermano, y lo levante o la levante. Amén, hermanos. Porque también nosotros podemos caer en cualquier pecado. Amén, hermanos. Y la clave, hermanos, la clave fue estas palabras que Cristo dijo. Wow. Pero yo he rogado ¿por quién? Si Dios es con nosotros, hermanos, ¿quién contra nosotros? Y todo lo que pasa alrededor, hermano, es Dios preparándonos para cuando venga la prueba en nuestra vida, nosotros salgamos victoriosos, hermanos. Que aun cuando alguien cae, que aun cuando algo no salió como queríamos que saliera, aun como cuando las cosas no van como quisiéramos que salieran, hermano, aún así, hermano, dice Dios, hermano, yo he rogado por ti. Y Cristo le dijo a Pedro: Pedro, yo he rogado por ti. La única razón por la cual tú pasaste esa prueba, aunque me fallaste, vamos a decir, pero pasaste la prueba y ahora estás haciendo lo que estás haciendo. La única razón, Pedro, te lo voy a recordar, es más, te lo voy a adelantar. Cristo se lo adelantó a Pedro. La única razón por qué no es porque tú eres el gran estudioso, no eres porque tú eres el gran líder, no eres porque tú eres la persona más amable o más estricta o más organizada o más espiritual. No es porque es el que ora más o sabe más. No, Pedro, es porque yo he rogado por ti, Pedro. Esa es la palabra, hermano, que nosotros no hemos sido consumidos simplemente por sus grandes misericordias. Y que somos lo que somos y que tenemos lo que tenemos simplemente, mis hermanos, por la gracia de Dios.
y la misericordia de Dios. Y estamos donde estamos, 2025. Hermano, si usted de los que están aquí desde hace muchos años, hermano, está aquí, gloria a Dios, le felicito. Siga adelante, mi hermano, porque ya hay muchos que no están aquí. Y cada quien tiene sus razones por qué ella no. Pero la cosa es esta, hermano. Con toda humildad y respeto, usted está aquí todavía. ¿Sabe por qué ha sido, hermano? Por la pura gracia de Dios. ¿Sabe por qué yo estoy aquí? Por la pura gracia de Dios, porque yo no merezco estar aquí. Pero es por Dios, porque Cristo le dijo a Pedro: Pedro, mira, tú vas a ser zarandeado, mira, hasta me vas a negar 3 veces, pero ¿sabes qué, Pedro? Te voy a dar una buena noticia, te voy a adelantar el futuro. Aunque Pedro no lo agarró en ese momento, hasta después cuando escuchó al gallo cantar: ¡Kikiriki! 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 Ese gallo está medio, como que trae infección de garganta ese gallo. Y cuando Pedro, hermano, escuchó al gallo cantar, se acordó. ¿Cuántas veces nosotros estamos ahí, hermanos? Y de repente decimos: wow, ¿qué estoy haciendo? Como el hijo pródigo, ¿se acuerdan? Cuando ya se le vino, ya cuando ya estaba ahí comiendo con los marranitos, quién sabe qué, dijo: ¿qué estoy haciendo? Dijo el hijo pródigo. Yo aquí estoy en este basurero, teniendo una mansión, teniendo un palacio allá en la casa de mi padre. ¿Se acuerdan como dijo el hijo pródigo, verdad que sí? Es que así pasa a veces, hermanos. El pecado nos hunde tan horrible, pero gracias a Dios que la misericordia de Dios, hermano, nos puede alcanzar aún allá donde estamos nosotros. Amén, hermanos. Y si nosotros y cualquier persona vuelve a Dios arrepentido, Dios lo recibe, porque Dios los ama. Y esa es la esperanza que tenemos. Y Dios le dijo a Pedro: mira, vas a ser zarandeado, mira, pero ¿sabes qué, Pedro? Te voy a dar una garantía. Pero dijo Cristo: pero yo he rogado por ti. Oh, hermanos, si Dios está con nosotros, tenemos todo. Por eso más abajo les dijo: ¿qué os ha faltado? Y ellos dijeron: nada, Señor. Hermano, yo le digo a usted en esta tarde, a pesar de las pruebas que hemos pasado, a pesar de lo que hemos tenido en nuestra vida, los obstáculos, aún, hermano, los tropiezos, le pregunto yo a usted esta tarde, porque ya son tardes, y ya voy a terminar, hermanos, ¿ok? Le pregunto a usted, hermano, ¿qué le ha faltado a usted? Amén. Voy a preguntar y usted va a contestar ahora sí. Hermano, ¿qué le ha faltado a usted? Nada. Nada. Hemos tenido comida, ¿verdad que sí? Trabajo, aunque ahorita anda un poquito ahí el asunto, pero Dios se va a encargar. Amén, hermanos. Dios le va a suplir a usted. Créalo, crea en Dios, confía en Él. No ha faltado iglesia, amén. Ni ha faltado pastor, amén. Ni va a faltar. Aunque Dios cambie de personal, la iglesia sigue siendo la misma, hermanos. La Biblia sigue siendo la misma, la doctrina sigue siendo la misma, Dios sigue siendo el mismo. Amén, hermanos. Pero a veces Dios tiene que cambiar de chofer. Unos porque se retiran del ministerio y otros porque son retirados, o porque no califican, o por lo que sea. Pero Dios, la obra es de Dios, lo repito. Y cuando alguien ya, Dios pone a alguien más. Y si el día que yo ya no pueda, ya no califique, lo que sea, Dios va a traer a alguien, hermanos. Amén, hermanos. Porque la obra es de Dios. Y el deber de nosotros, hermanos, es seguir, es confiar. Cristo le dijo a Pedro: yo he rogado por ti, que tu fe, ¿qué? Que tu fe no falte. Que tu fe no falte. ¿Qué quiere decir eso? Que tu confianza en mí no falte. Porque fe es confianza. Que tu paz en ti no falte. Porque fe es paz. Valentía. Pedro tuvo que ser valiente después, amén. Cuando vino la persecución porque Pedro nunca se fue de Jerusalén, amén. Otros sí se fueron. Otras ovejas sí corrieron,
Pero Pedro era el pastor de la iglesia y Pedro tuvo que quedarse. Si Pedro hubiera estado en la condición antigua, ¡pum!, junto con los demás. Pero ahora ya era otro Pedro ya. Ahora ya era un Pedro, hermanos. Ahí le va, con la protección de Dios, aunque siempre la había tenido, amén. Pero él se salió de la protección de Dios. Pero ahora, vamos a decirlo así, ahora era un Pedro protegido. Y él sabía que Dios estaba con él. Llega la persecución a Jerusalén y mucha gente se fue, hermanos. La iglesia de Jerusalén dicen que eran 2 millones de miembros. Y yo no sé, pero muchos se fueron por la persecución. Pero Pedro nunca se fue, ni Bernabé. El pastor y el asistente nunca se fueron. Aunque vinieron de todo, se quedaron parados. Amén, hermanos. Dios quiere líderes en la iglesia, hermanos. No solamente pastores, asistentes, pero hermanos que son pilares de esta iglesia, que son hermanos que ya tienen aquí. Dios quiere que usted se quede hasta que se muera, hermano. Amén. Si otros vuelven, ¿qué? Yo sigo a Cristo. Si otros dejan a Cristo, yo le voy a seguir. Amén, hermanos. Pero la razón por la cual Pedro permaneció y fue valiente y ya su fe no falló, como dicen, o faltó, era porque él confió en el Señor, porque él tenía la paz, tenía la valentía y tenía la doctrina también. Y luego le dice, para que tu fe no falte. A veces la fe, hermanos, va a faltar. A veces la fe va a faltar. O no vamos a estar fuertes en la fe. A Pedro en un tiempo le faltó la fe. Pero una vez que se confirmó, una vez que le hizo decisión, ya nunca jamás la fe le faltó. A veces va a fallar la fe, a veces va a faltar, a veces va a venir la incredulidad, la duda, como a Tomás. Cuando le dijeron, Cristo resucitó, y él dijo, hasta que yo no vea, no creo. ¿Era creyente Tomás? Era creyente, pero le faltó la fe. Pero una vez que él dijo, oh, Señor mío, le dijo, y Dios mío. De vez en cuando, hermanos, a todos nosotros nos va a faltar o nos va a fallar la fe. De vez en cuando nos vamos a ir medio sanguinotear. Sí, a mí también me ha pasado. Pero ¿sabe qué, hermanos? Dice Cristo, ahí estoy yo, orando por ti, para que tu fe no falte. Y termino con esto. Cristo es nuestro intercesor. Él intercede al Padre por nosotros. Él está orando por ti, orando por mí. Él está intercediendo por nosotros. Amén, hermanos. Y Él quiere lo mejor para nosotros. Y la mejor ejemplo que hay de esto es cuando es en Juan 15, no lo busque. En Juan 15, el capítulo 15, se le llama la oración de Jesús por los suyos. Oh, hermanos, qué bendición que el Señor Jesucristo directamente intercede por nosotros. ¿Para qué? Para que nuestra fe, hermanos, no falte. Amén, hermanos. Lo dejo con esto en esta tarde. ¿Cómo está nuestra fe? ¿Cómo estamos con Cristo? ¿Cómo está nuestra fe? ¿Cómo estamos doctrinalmente? ¿Cómo estamos bíblicamente? ¿Cómo estamos con las convicciones bíblicas? Tengamos paz con Dios. Tengamos confianza en Dios. Seamos firmes, fuertes, valientes para con Dios. Amén, hermanos. ¿Por qué? Porque Jesucristo intercede por nosotros. Cristo le dijo a Pedro, yo he orado por ti para que tu fe no falte. Vamos a orar, Padre.